Ahora vamos a ver la implementación de una GAN, una una red generativa adversaria. Tal como su nombre le dice, pues este tipo de redes son un conjunto de dos redes normalmente que tienen objetivos contrarios y pues que se enfrentan como tal para que en este proceso pues aprendan como tal las dos redes. Quizás el objetivo podría ser que una aprenda como tal, pero pues la otra también digamos tiene una funcionalidad como tal si se busca, ¿no? En este caso pues lo que hacemos es que tenemos el dataset mint como tal, que es el dataset que tiene una serie de números escritos a mano. Y pues la idea en este caso es tener una red que aprenda como tal a generar estos dígitos como tal. Para esto se utiliza una GAN porque está compuesta de dos elementos: un generador, que es el que aprendería como tal, y un discriminador que se entrena como tal para evaluar todo lo que eh, entrega el generador y le permite pues aprender por medio de una cierta retroalimentación, que es pues como tal los gradientes que le pasa al generador para que éste pueda aprender. En este caso se implementó pues una versión mucho más robusta de una GAN estándar, que es una WGAN GP. El W es por que se usa una métrica llamada Wasserstein, que pues implica una mejora en la forma en la que se saca la función de pérdida, de tal forma que los gradientes sean un poco más suaves y continuos, a diferencia de las métricas normales que usa este sistema, pues que no permitían como tal generar un entrenamiento y pues hacía que colapsaran en cierto momento los elementos internos como tal de la red. Normalmente pues una red estándar, eh, digamos, las GANs de por sí son difíciles de entrenar, pero normalmente pues presentan lo que es el desvanecimiento del gradiente, que es pues el discriminador se vuelve demasiado bueno, eh, y al volverse demasiado bueno pues no entrega una retroalimentación de cuando falla al, al generador, y por lo tanto pues no le permite aprender. Entonces eso hace pues que se vuelva a cero esa retroalimentación, y que pues el aprendizaje se estanque. Y el otro pues es el colapso de modos, que el objetivo como tal es que el generador engañe al discriminador, pero si el generador aprende el truco básico, que es lo único importante en este caso es que me diga que una imagen es falsa o es real, ¿no? Y yo quiero que el generador siempre que le digan, quiere que le digan que es una imagen real. Pues si encuentra una sola de esas de todo el dataset, un tipo de imagen, no sé, el 5 por ejemplo, y genera siempre el 5, entonces ocurre un colapso de modo, que es se está cumpliendo el objetivo, pero no se está cumpliendo como tal que haya una distribución homogénea eh, de los tipos como tal que están contemplados en el dataset. Entonces justamente para evitar todo esto es que se generan estas redes como tal, estas nuevas implementaciones, y la aplican estas nuevas métricas para que puedan funcionar. Entonces lo primero que tenemos acá pues es una parte de configuración. Hay ciertos elementos, el tipo de imágenes, el tamaño del batch como tal que se va a entrenar, el learning rate, que digamos es un parámetro estándar. Aquí este es súper importante, los pasos del crítico, y es que a nosotros nos importa que el crítico aprenda mucho más rápido que lo que aprende como tal el generador, de tal forma que este le pueda enseñar al generador como tal. La forma en la que se entrena el crítico o el generador, el discriminador, es que se le pasa una serie de imágenes falsas y otras verdaderas, que son las falsas son las que le genera el generador, y las verdaderas pues son el dataset como tal que se tiene de entrenamiento, con los labels pues para que se sepa cuáles son falsas y cuáles son verdaderas, y este aprenda como tal pues a discriminarlas. Acá hay un parámetro, que este parámetro hace parte, digamos, ya de la otra, la parte que tiene acá el GP, que lo que significa es una penalización de gradiente, gradient penalization.
y esta penalización pues es útil para cumplir ciertas restricciones que tiene el uso de usar la métrica de Wasserstein eh, para poder hacer mejor este entrenamiento. Entonces, básicamente hace pues que no digamos se vaya como a un extremo, sino que implica un recorte de los pesos o de más bien del gradiente que va a ajustar los pesos para que estos pues no sean tan fuertes y pues permanezca como un flujo constante, continuo, eh, como tal en el entrenamiento. Entonces lo primero que se tiene acá es el generador, pues la forma en la que se establece. Tiene una capa de entrada que es una capa de ruido del tamaño pues como tal que uno defina, puede ser cualquiera como tal, no hay lío. Y una entrada como tal, como una capa densa, y luego una capa de reshape que lo que hace es llevarla pues ya que sea el tamaño de las convoluciones. Estas convoluciones son del tipo transpose, que son un tipo especial de capas convolucionales, porque las capas normales pues lo que hacen como tal es como hacer como un muestreo que duplique o que expanda como tal un píxel, por así decirlo, es decir, eh, para poder como aumentarlo de tamaño. Pero en este caso, lo que intenta también es aprender la forma de hacer el muestreo, es decir, la forma en la que hace ese muestreo para poder como hacer ese resample, que es lo que hacen estas capas de acá, eh, también es una función y pues esa función también se aprende. Entonces aprende la parte de los pesos y aprende la forma de hacer el muestreo de tal forma que mejora mucho la forma en que pues las capas convolucionales capturan esa información para entrenar como tal los pesos de la red. Las capas de normalización que son recomendadas en la documentación porque pues permiten digamos que la red no aprenda tan rápido y como tal pues no haya un overfitting. Y las ReLU que la función ReLU pues normalmente todo lo que es digamos que está debajo de cierto punto pues lo manda a cero. La idea es que esto no pase porque eso no va a permitir pues que aprenda, es decir, digamos cualquier valor que llegue y de una vez lo multiplica por cero pues como tal va a perder esa información. Entonces lo que hace es mantener como una especie de asíntota hacia cero, de tal forma que aún en los valores más pequeños pues tenga cierta cantidad de información que no haga que se pierda esa información y que pueda ser como tal retroalimentada para el poder del entrenamiento. Finalmente pues tiene una capa que también es convolucional porque la idea es que genere imágenes del tamaño de las imágenes de entrada, que es del tamaño de las reales también, para que de esa misma forma pues son del mismo tamaño los que le van a entrar al discriminador. En este caso el discriminador también se le llama digamos crítico porque aquí viene una de las cosas más importantes para poder calcular la distancia de Wasserstein, y es que en una GAN tradicional, en una GAN estándar, lo que se tiene es que se intenta discriminar entre real y falso. Pero en este tipo de redes, en las WGAN, lo que intenta es dar un grado de realismo a las imágenes, es decir, qué tan real o qué tan falsa. Y entonces en ese sentido, pues lo que tiene al final es solo una capa densa, no hay digamos una capa sigmoide como tal que termine pues hacer converger como a 0 o a 1 para determinar si es real o falsa. De esta forma se tiene una retroalimentación constante y continua de los valores como tal, y eso ayuda mucho más a la red para que pueda aprender de forma constante. Y pues aquí también hay LIRRELU y capas convolucionales pues tradicionales, ¿no? Entonces aquí continuamos bajando como tal. Aquí hay algo importante y es la forma, por ejemplo, en la cual hace el muestreo. La idea, en este caso, pues en las convolucionales de acá, lo que idea es, digamos, teníamos era la idea de ir expandiendo y luego, bueno, ya se baja un poco más porque aquí baja a 28, es decir, va, digamos, de un muestreo alto, de crear varios kernels como tal, a pues crear solamente, digamos, imágenes del tamaño de entrada.
Pero en este caso, pues la idea es como hacer como una especie de embudo que converja como tal. En este caso, la forma también aquí es importante utilizar este parámetro straights de 2, que lo que básicamente es hacer es como superponer eh, la forma en la que está muestreando como tal las imágenes para poder sacar la información. Y esto pues es importante para poder obtener una información mucho más detallada y que se puedan aprender como tal las funciones y los pesos como tal de la red convolucional. Aquí pues ya viene lo importante en el sentido de todo el proceso, cómo se desarrolla. Aquí vienen ciertos elementos, cómo se establece el compilador para los elementos, cómo se usa la API de Keras. Pues lo que hacemos es que sobreescribimos los métodos que tiene, el método init, el método compile, el método metrics, gradient penalty, y creo que, bueno, creo que este no creo que sea un método como tal que se sobrescriba. Ah, eh, y, y el timestamp, ¿sí? Esos son los métodos que se sobrescriben. Entonces, pues digamos, en este caso pues se le pasan los optimizadores. En este caso, la forma en la que se entrena como redes independientes. Pero, pues, como primero se entrena uno y este le entrega la información al otro y permite entrenarse. Específicamente, primero se entrena siempre el discriminador una serie de veces. Luego de eso se entrena el generador, pero haciendo uso de lo que ya se entrenó del discriminador. Ya vamos a ver exactamente cómo sucede aquí en Training Steps. Entonces, todo el proceso de entrenamiento sucede de la siguiente forma. Pues se toma una serie de imágenes como tal, de información, tanto de las imágenes reales como de las que vienen de acá, y de las imágenes que se generan como tal, como río latente, que vienen del generador. Entonces tenemos las imágenes reales y las imágenes falsas. En el generador, supongamos, en la primera iteración pues va a generar simplemente ruido digamos, con una total ruido aleatorio, es decir, una entropía máxima. Y luego de eso lo que tenemos es que se hace como tal el entrenamiento no, sí, el entrenamiento del crítico con las imágenes como tal, las reales, y el entrenamiento del crítico con las imágenes falsas. Y luego de eso se calcula pues la métrica como tal de error, del el costo como tal, para poder empezar pues a hacer como el ajuste de los pesos. Sin embargo, aquí es importante notar que normalmente esta función, que es tal como está escrita en la bibliografía, pues en realidad es intenta es que se maximice como tal el valor de esta parte de acá, de solo este pedazo. Pero como estamos utilizando cierta optimización, la optimización pues lo que hace es como tal minimizar en este caso. Entonces pues para minimizar para maximizar como tal una función, pues y si la queremos ver como una minimización, pues lo que hacemos es multiplicar por -1, y de esa forma pues tenemos como un orden inverso de esta parte. Entonces la idea es llegar pues al menor costo en este caso. Eh, ok, no, mentiras. En este caso no, en este caso no, porque simplemente aquí lo que debemos quitar es el menor costo posible. Para el caso de el discriminador. Sí, claro, porque lo que queremos es que se reduzca pues el costo como tal de los errores. Lo que queremos es pues que sea mucho mayor este de acá. Entonces ese es el tema ahí. Y aquí digamos ya tenemos el costo, pero le agregamos este coste de penalización del gradiente, de tal forma pues que lo mantenga como en ciertos márgenes, como en porcentaje, que era el 10% que le habíamos puesto arriba. Y luego de eso ya calculamos los gradientes. Esos gradientes que pues te permiten entrenar los pesos del crítico, y seguida de esto pues ya podemos proceder al siguiente entrenamiento. Es decir, ya optimizamos o ya ajustamos los pesos del crítico, pues lo que podemos hacer es empezar con el generador. Entonces volvemos a generar otra vez imágenes como tal del generador, tal como estaba,
estas imágenes las pasamos por el crítico, pero aquí hay algo importante. Pues no entrenamos como tal el crítico, sino que simplemente generamos pues las métricas, sí, los valores que nos van a servir para calcular el error, eh, y obtenemos los valores de pérdida del, del, para el generador. En este caso observar que pues este es un min. En ese caso queremos es maximizar como tal el hecho de que las imágenes que está generando pues sean verdaderas, de tal forma que como estamos utilizándolo, llevándolo como una minimización, se agrega este término negativo um, para que se convierta en como una especie de maximización, pero utilizando una fórmula de minimización. Sí, y era algo muy similar a lo que ocurre en esta parte de arriba de acá. Digamos que lo que intenta es en algunos casos maximizar, pero como no tenemos esa, pues no es tan cómodo en ciertos casos utilizar como esa parte de maximización. Multiplicamos por menos 1 y ya se convierte en un problema de minimización. Eso es el tema acá. Entonces, aquí volvemos a calcular los gradientes tal como lo hicimos de la forma, pero esta vez pues para el generador. Ajustamos los pesos, y aquí actualizamos como tal pues como a todas las métricas. Estos casos son pues para ir guardando información cada cierto tiempo. Como esto pues yo ya lo entrené, creo que esta información la estoy guardando acá. Este de acá, sí. Entonces aquí podemos ver por ejemplo cómo en la época 0 empieza, en la 1 cómo va mejorando con el tiempo. Por ejemplo, pasemos a la 15, ya cómo va generando ciertos elementos. De hecho se ve bastante bien. Y aquí sí es este, sí. Aquí ya iba avanzando, pero mira, yo creo que desde cierto punto empieza como a empeorar. No, mentiras, estos están bueno, pasemos a decir, en algunas mejoran, en otras empeoran. Y pues en otros casos pues no funcionaba tan bien, me parece. Creo que tengo otros ejemplos en el cuales pues los entrené como GANs tradicionales, GANs con menos neuronas o algo así, y pues no. Vamos a ver si este por ejemplo era un caso con las GANs tradicionales, con las GANs estándar, pero pues no era que se debería ver en las primeras como tal iteraciones, pero pues ocurría que de aquí en adelante pues no salía. De hecho tengo por acá los casos de cómo pues iba entrenando ciertas otras neuronas como tal, y ay Dios. Ok, ya. Entonces, aquí por ejemplo este era con un caso estándar, entonces íbamos pasando por diferentes épocas, pero no mejoraba como tal. Entonces pues ya busqué digamos otra información, y aquí ya digamos con la WGAN pues ya mejorando. Este es otro tipo de modelo. Este modelo no es el mismo que estoy mostrando, es otra, digamos, otra implementación diferente. Es muy similar, solo que tiene menos capas, en las dos redes, en tanto en discriminador como generador. Entonces pues las primeras empezaban a salir como feito, y ya íbamos avanzando, pero no había como un avance significativo. Entonces se me ocurrió ponerle una mayor cantidad de capas. Bueno, aquí ya iba teniendo un poco de esto, pero se ve mucho mejor con otro caso. Este ya es de
de otra implementación diferente, que no estoy utilizando la API como tal de Keras, sino haciéndolo paso a paso. Pero pues tampoco está viendo como un avance muy significativo. Y creo que aquí no, este es el mismo que estaba acá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el primer caso, que pues es una implementación un poco más pura como tal. El generador, el discriminador, la parte de la penalización del gradiente, la parte de las métricas, a los optimizadores, bueno, sí, la parte de los optimizadores, y guardado la información, y la forma que entrenaba pues era ligeramente diferente. Yo no reescribía los métodos como tal de la función train, pero pues es mucho más óptima. De hecho, el entrenamiento con la API de Keras pues se demora mucho menos, entonces pues lo hace mucho más rápido. Ya en una siguiente versión, pues creo que esta fue la que empecé a utilizar la API de Keras, sino que aquí he utilizado otro optimizador. Este optimizador pues es un poco como más cansón de utilizar, que no utilizaba porque este es el optimizador que utilizan en el paper de WGAN, pero implicaba pues que no fuera un porcentaje de la penalización del gradiente, sino que fuera como tal un recorte de un valor bruto como tal. Pero digamos que existe como forma de hacer esa penalización de gradiente sin necesidad de utilizar ese optimizador. Y bueno, pues esos fueron, digamos, como uno de los casos que quería mostrar. Y finalmente vamos a ver, voy a cerrar acá, pues ya como tal la métrica, las gráficas. Entonces en este caso pues tenemos dos gráficas. Una pues tenemos la partecita de la pérdida del generador, que va a ir aumentando, y pues eso está bien. La idea es que vaya aumentando porque pues en este caso, no, digamos, como lo tenemos por negativo, lo que normalmente quisiéramos es que disminuyera, pero como está multiplicado por -1, pues está bien que aumente. Y en el caso de la pérdida del crítico, este siempre se mantuvo estable, y creo que esta sí no la hicimos como tal para que estuviera como tal todo el tiempo disminuyendo, aumentando, sino después de cierto punto pues se queda estable, y permite aprender como tal al generador. Es decir, pues nunca va a ser tan bueno. Siempre la idea es que el discriminador sea un poco más bueno. Digamos, podríamos decir que después de este punto acá, que de la época 40, pues ya no hubo como un mayor aprendizaje. Quizás hay que utilizar otros métodos o cambiar ciertos elementos. Y lo mismo pues podemos ver aquí en esta parte, que estas son las puntuaciones que el crítico pues le iba dando como tal a las imágenes. Siempre las imágenes reales pues obviamente tenían un mayor nivel que las imágenes falsas. Eso pues tiene sentido. Y en algún punto pues la idea es que o converjan o permanezcan paralelas, o que no se pueda diferenciar. Creo que esto está bien porque de cierta forma estaríamos evitando pues que no pues que haya todavía como tal un aprendizaje como tal del crítico. De hecho creo que bueno, creo que aquí ya se estabiliza. Aquí en este caso con la WGAN pues no buscamos que lleguen a cero como en la estándar. En la estándar sí tiene que llegar a cero las funciones de pérdida, o en este caso como máximo, pero en este caso lo importante es que se estabilice. Y eso sería todo, muchas gracias.